Quisiera comenzar nuestro tiempo en esta mañana con una pregunta. ¿Merece Dios nuestra alabanza siempre? ¿O la respuesta está condicionada a cuáles sean las circunstancias? Podemos plantear esta cuestión de otra manera. ¿Encontramos nuestro contentamiento? ¿Encontramos nuestra satisfacción en Dios solamente? ¿O eso dependerá de lo que nos sucede? Porque en un sentido es relativamente fácil afirmar que nuestra satisfacción está en Cristo cuando todo marcha bien. Es relativamente fácil adorar y bendecir a Dios cuando no hay grandes problemas. Pero, ¿qué pasa cuando sufrimos? ¿Qué sucede cuando atravesamos el valle de sombra de muerte? ¿Qué pasa cuando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras posesiones materiales se ven afectadas? En esta mañana quisiera presentarles un drama en 4 actos, en los que veremos a un hombre que enfrentó con contentamiento no solamente los momentos buenos en su vida, sino también aquellos en los que se encontró en total adversidad. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Job. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Job está en el Antiguo Testamento, por cierto. Job 1, versículo 1 dice: Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras éste estaba hablando, vino otro y le dijo:
Los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Dice el texto que este hombre Job vivía en la tierra de Uz, posiblemente el territorio de Edom. Este es el lugar donde se situarían los descendientes de Esaú cuando los hijos de Isaac separaron sus caminos. Entre el mar Muerto y el mar Rojo, al sureste del río Jordán, allí Job vivía en un territorio cercano al desierto, pero lo suficientemente fértil como para dar de comer a la inmensidad de animales que tenía. Y estamos hablando de lugares emblemáticos en la historia del pueblo de Israel. Hemos oído hablar de estos lugares muchas veces en las historias bíblicas. Y sin embargo, en el libro de Job no encontramos ninguna referencia a Israel. Y por supuesto, tampoco a ningún pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y esto es tremendamente llamativo porque el Antiguo Testamento gira constantemente en torno a esta cuestión. Desde el momento en el que Dios hace un pacto con Abraham y posteriormente con toda su parentela, con sus descendientes, el texto bíblico va a girar casi exclusivamente en todo lo que tiene que ver con el pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Pero posiblemente Job no era un israelita. Y eso nos da pistas en la fecha en la que suceden todos estos acontecimientos. Eso quiere decir que Job posiblemente vivió antes de que la nación Israel se hubiera considerado y consolidado como tal. Algunos comentaristas sugieren que Job y Abraham pudieron haber sido contemporáneos porque el estilo de vida es bastante similar. Pero el que no se hable de Israel en este libro también nos da pistas en cuanto a el propósito de Dios para con este libro. Porque este libro de Job no está orientado solamente a un grupo reducido de individuos, sino que su temática se presenta como una realidad que afecta a todos y cada uno de los seres humanos que han poblado esta tierra, la pueblan y la poblarán. Por eso el autor no está tan interesado en detalles geográficos, biográficos, familiares. A lo que le interesa al autor es situar la escena. Y para ello son suficientes los 5 primeros versículos. Nos dice ahí el texto que Job era una persona muy rica en este momento de su vida. Pero el autor no va a comenzar por ahí. Antes de decirnos lo que tenía, va a informarnos, aunque sea escuetamente, de quién era. Porque finalmente la pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque pronto descubriremos que uno es mucho más que sus relaciones, uno es mucho más que sus posesiones, uno es mucho más que sus ocupaciones. Y cuando Job lo pierde todo, entonces entiende esto. Job estaba casado y el versículo 2 nos dice que se trataba de un padre con mayúsculas. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y aun el número de hijos, según la simbología de la época, nos habla de la perfección en la que Job se movía. Sus hijos estaban en edad de vivir en su propio espacio, pero Job no debía ser muy anciano, porque al final de sus
días, al final de este libro, vemos que tiene tiempo de comenzar una nueva familia. En el versículo 3 se nos informa de que Job tenía muchas posesiones. Y esas posesiones incluían no solamente elementos materiales o animales, sino también muchos siervos. Job no era un nómada como Abraham. Job vivía en un territorio específico. Y posiblemente se trataría Job de una persona muy reconocida en los alrededores. En el versículo 3, de alguna manera se nos sintetiza qué clase de persona tenemos delante. Y dice el texto, Job era el más grande de todos los orientales. Literalmente podríamos decir que Job era el más rico de todos sus contemporáneos. Ya hemos dicho que no se hace referencia a Israel, ni a la ley de Israel, no se hace referencia a Moisés, ni a su Torá, tampoco a otra sección del Antiguo Testamento, posiblemente porque no se habían escrito en el tiempo en el que Job vivió. Pero eso no era un impedimento para que existiera en la vida de este hombre un conocimiento de Dios. Para que existiera en la vida de este hombre una devoción por Dios. Y es que el texto nos presenta a Job y nos presenta a Job como un hombre religioso. Dice el texto que sus inclinaciones espirituales formaban parte de su vida interior, pero también de sus relaciones familiares. Y el versículo 5 nos indica que se preocupaba no solamente de su devoción personal, sino también de la de todos los suyos. Leemos que ofrecía sacrificios por sus hijos y lo hacía preventivamente, solamente por si acaso llegaban a pecar. Pero Job no era una persona religiosa como tantas otras, sino que su vida se caracterizaba por un profundo sentido de integridad. Y eso lo sabemos por el tipo de apelativos, de adjetivos que el texto nos presenta a la hora de describirlo. Van a delimitar de alguna manera el carácter piadoso de este hombre. Y por un lado dice el texto que era un hombre intachable. Y eso tiene que ver con ser honesto, con que su riqueza no era el resultado de haber engañado, de haber robado, de haber malversado. Dice el texto que era un hombre recto, justo, que daba a cada uno lo que le correspondía. Y en ocasiones es interesante saber que en el Antiguo Testamento se utilizan estas dos expresiones para referirse a un cordero puro y sin mancha. Así se nos presenta Job. No porque no tuviera pecado, no porque fuese un hombre perfecto, sino porque no había nada que lo desacreditase. Pero el texto continúa en su descripción de esta persona y nos dice que era un hombre temeroso de Dios, alguien con temor, reverente, devoto, aquel que quiere y busca obedecerle en todo. Y por último, dice el texto, apartado del mal, aquel que huye, que escapa, que deja aquello que no conviene y que no agrada a Dios. Dios mismo emite su veredicto con respecto a Job y dice el texto que Dios dijo, Job es un hombre justo. En toda la Biblia hay únicamente 2 referencias a la persona de Job fuera de este libro, en Ezequiel y en Santiago, y en ambas se nos recuerda que Job era un hombre justo y un hombre paciente. Y la mayoría de los que estamos aquí conocemos lo que está a punto de suceder, pero hasta este momento hemos visto que las circunstancias de Job eran muy favorables. Y alguno pensará, bueno, así es muy fácil ser piadoso, ¿verdad? De esa forma yo también sería un hombre justo, una mujer justa. De hecho, muchas veces pensamos que cuando los vientos nos son favorables, es más sencillo estar satisfecho. Pero cuidado con esta forma de pensar. De hecho, eso es lo que le pasó precisamente a Satanás. Su rebelión contra Dios tiene lugar en su momento más álgido. Job era un modelo de piedad en el momento y bajo las circunstancias que le tocaba vivir.
Job tenía más dinero que ninguno de sus conocidos, era más respetado que ninguna otra persona de su época, pero podía haber sido de otra manera. Job podía haber sido orgulloso en lugar de justo. Job podía haber sido avaricioso en lugar de intachable. Job podía haber sido condescendiente en lugar de apartado del mal. Hermanos, nuestra piedad no puede estar nunca condicionada a cuáles sean nuestras circunstancias, ni buenas ni malas, porque al final las circunstancias no pueden determinar quiénes somos. Lo único que pueden hacer es revelar lo que hay en nuestro corazón. Las circunstancias no determinan quiénes somos, sino que exponen lo que somos. Pero es a partir de este momento que el drama invadirá la vida de este hombre. Y podemos dividir este gran drama en 4 actos. Hemos leído la historia, la conocemos, pero resulta difícil entender lo que va a suceder a continuación. Y ese primer acto que tenemos delante podríamos llamarlo un encuentro inédito. Un encuentro inédito, versículos 6 a 7. Vamos a leerlos de nuevo. Dice ahí: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Los versículos 4 y 5 nos hablan de un encuentro, de una reunión festiva entre los hijos de Job. Encuentro fraternal, encuentro feliz, encuentro dichoso. Pero los versículos 6 y 7 nos van a hablar de un tipo de encuentro bastante diferente. Podríamos decir que se trata de un encuentro inédito. Este es un encuentro inédito en el sentido de desconocido para nosotros. De hecho, en la Escritura no tenemos ninguna otra referencia a este tipo de reunión. Y sin embargo, el texto nos la presenta como un encuentro habitual. No nos dice que ni mucho menos se tratara de una ocasión excepcional. Dice el versículo 6, hubo un día cualquiera. No se trata de una ocasión extraordinaria, sino de un encuentro rutinario. Un encuentro que tiene lugar en la misma presencia de Dios. Y no se nos indica el lugar exacto, pero sí se especifica quiénes forman parte de la comitiva. Estos súbditos son presentados aquí como hijos de Dios, pero no como los entendemos en el Nuevo Testamento. Se trata de seres angelicales. Y la idea es la de un gobernante rodeado por sus súbditos, al que todos los responsables y delegados de zona vienen a rendirle cuentas. Y no solo a rendirle cuentas, sino también a recibir instrucción. Y entre todos los seres angelicales se encuentra presente también Satanás. Literalmente dice el texto, el Satán, que significa el adversario, el enemigo. Y a más de uno le puede sorprender en esta mañana que Dios se reúna con el diablo, que Dios tenga un encuentro con un ser tan deplorable, con un traidor como lo era Satanás. Lo interesante es que, al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de un encuentro entre iguales. Dios y Satanás nunca están en la misma esfera, nunca están al mismo nivel. Se trata de un encuentro inédito para nosotros los seres humanos. Y es que el hombre en general vive tan ensimismado en lo inmediato que pierde de vista lo que le resulta desconocido. Y todo lo que no puede entender, todo lo que no puede ver, no le interesa. Pero a lo largo de la Biblia encontramos y leemos acerca de la existencia de un mundo espiritual. Y una y otra vez se nos informa que lo que sucede en esa esfera espiritual nos afecta también a nosotros. En el versículo 7 se dice que Satanás va a escuchar cómo Dios se refiere a él directamente. Y Dios le va a preguntar que a qué se dedica, que a qué
en qué ocupa su tiempo, y no porque no lo sepa ya. Lo que quiere hacer Dios es iniciar una conversación. Y sin embargo, la respuesta de Satanás es bastante ambigua. En realidad no dice nada de recorrer la tierra y de andar por ella. Este es el primer acto, pero la escena sigue avanzando y no se va a quedar en un mero cruce de palabras entre Dios y Satanás. No terminará todo con un simple saludo, sino que Dios va a llegar a un acuerdo con Satanás. Y podemos llamar al siguiente acto un acuerdo inquietante. Un acuerdo inquietante, versículos 8 al 12. Y vamos a leerlos de nuevo. Dice ahí, el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. La Biblia presenta a Satanás como un león rugiente, buscando siempre a quien devorar. Y alguien ha dicho, Satanás nunca se toma un día libre. Satanás es presentado como un ladrón, un engañador, un tentador, un falsificador, un perseguidor, tratando de entorpecer todo lo que esté a su alcance, tratando de hacer todo el mal que le sea posible. Satanás tiene la capacidad delegada de infringir el mal. Cuenta con la capacidad para influir y manipular tribus y naciones. Tiene el poder de producir milagros, ejerce dominio en los elementos naturales y vemos que es persistente. Sin embargo, vemos aquí que en todo momento Dios mismo es quien lleva la iniciativa y no el diablo. Es Dios el que saca a colación, el que pone encima de la mesa a la figura de Job. Y en los versículos 9 y 10 leemos como Job no es un desconocido para Satanás. Y sin embargo, para el diablo, Job no merece ningún respeto. Y a mí me resulta estremecedor el darse cuenta de cómo el diablo rechaza la posibilidad de una alabanza sincera a Dios. Satanás no concibe que exista una criatura que quiera y pueda obedecer a Dios por lo que Él es y no por lo que pueda obtener a cambio. Pero tristemente lo que el diablo sugiere aquí no está tan mal encaminado para muchos, porque hay tantas personas que se acercan a la religión a lo largo de la historia y solamente lo hacen por interés, tratando de descubrir cómo su vida puede mejorar, tratando de cubrir distintas necesidades. Y si lo piensas por un momento, te das cuenta de que los ídolos no han sido nunca más que seres que se encargaban de satisfacer aspectos concretos, aspectos que tienen que ver siempre con el bienestar, con las aspiraciones de la gente. De manera que muchos se han acercado a la religión buscando protección contra la adversidad, buscando bendición material y personal, buscando una explicación más o menos coherente del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando nada de esto sucede? ¿Qué ocurre cuando seguir a Cristo supone no solamente ganar, no solamente dejar de ganar, sino finalmente perderlo todo? Este libro de Job pone de manifiesto que nuestra relación con Dios
no depende de lo que yo haga por Él o para Él. Pero también nos revela que el verdadero contentamiento se encuentra solamente en Dios y solamente en Él. Hasta el mismísimo diablo sabe que ninguna otra motivación será suficiente, será permanente, será legítima. Y por eso en el versículo 11 el diablo propone un acuerdo a Dios. Y sus palabras resultan terriblemente despectivas, terriblemente irreverentes. Dice, verás como Él mismo, versículo 11, no te maldice en tu misma cara. La conclusión del diablo es clara. Está convencido de que ante la más mínima dificultad, Job va a renegar de Dios. Y yo te quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que motiva tu fe? ¿Por qué eres un seguidor de Cristo? ¿Será que esperas recibir algo a cambio? Pero hay algo todavía más desafiante en la argumentación de Satanás. El diablo no está simplemente poniendo en duda la devoción de Job. No está cuestionando la piedad de Job, sino que está cuestionando la grandeza de Dios. Implícitamente está diciendo, no te creas que tú, Dios, eres tan admirable. Porque si te sirven los seres humanos es porque se benefician de algo. Dice el versículo 12, que a pesar de todo, Dios va a permitir que Satanás intervenga en la vida de Job. Pero lo hará bajo su autoridad, lo hará bajo su supervisión. Y eso nos conduce a un tercer acto, que podemos llamarlo una prueba inesperada. Una prueba inesperada, versículos 13 al 19. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, siervos de este hombre, el más poderoso de su tiempo, llegan a su casa con las peores noticias posibles. Y es que en cada una de esas 4 esferas, todo lo que tiene Job desaparece. Hay una palabra que se utiliza o se ha utilizado comúnmente para hablar de una gran desgracia. Y el diccionario de la Real Academia lo define como desgracia o tragedia. Y esa palabra es el término hecatombe. No sé si han escuchado alguna vez esta expresión, hecatombe. Significa literalmente la matanza de 100 reses, la matanza de 100 vacas. Una hecatombe era un sacrificio hecho a los dioses. Y por ser tan numeroso, el número de muertes, el número de víctimas, el número y la cantidad de sangre, comenzó a utilizarse este término hecatombe para referirse a una gran desgracia. Lo que sucede es que en este caso, en la experiencia de Job, el término hecatombe se queda demasiado corto. No hace justicia a lo que tenemos delante, porque estamos hablando de una catástrofe absoluta, de una desgracia extrema, ataques humanos, pero también desastres naturales, y todo sucede en un día. La virulencia y la gravedad de los hechos están mucho más allá de lo que usted y yo podamos comprender. Pero lo más desconcertante es que nadie jamás podría haberlo anticipado. Si hay algún candidato a fracasar, si hay alguna persona a la que se pudiera aventurar un final tan desgraciado, esa persona nunca sería Job. Él es un hombre tremendamente rico y poderoso. Es un hombre respetado, tiene una familia modélica, un carácter intachable, unas convicciones firmes. En los primeros versículos destacábamos la persona extraordinaria de Job. Destacábamos su piedad ejemplar. Y sin embargo nos encontramos ahora con que todo lo que le convertía en una persona excepcional es puesto en duda. Vemos a continuación que, aunque no sabemos
¿Cuánto tiempo pasa de la conversación de Satanás con Dios? Ese día, la vida de Job sufriría un vuelco inesperado. Y uno tras otro, cada mensajero viene a trasladar un mensaje todavía más desgraciado que el anterior. De manera que como persona Job deja de ser un modelo, deja de ser un prototipo, deja de ser una referencia. Y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre más poderoso de Oriente pierde sus pertenencias, su fuente de ingresos, su familia, su estatus y poco tiempo después también su salud. Este hombre que era reverenciado como piadoso y devoto pasa a serlo cuestionado, pasa a ser cuestionado. Y no solamente cuestionado, sino que acusado de ser piadoso y devoto solamente por interés. A los ojos de Satanás, la piedad de Job es una farsa, porque solamente es cuestión de tiempo. Tarde o temprano su actitud hacia Dios cambiará. Una vez que esa protección, esa valla que Dios ha puesto sobre su vida sea retirada, una vez que Job deje de ser intocable, el diablo está convencido de que este hombre mostrará realmente lo que hay en su corazón. Y Dios, en ese momento, dejará de ser el centro de su devoción. Dejará de ser aquello que le satisface. A los ojos de los seres humanos, la piedad de Job también es una farsa, porque todo lo que sucede solamente puede tener una explicación. Una farsa porque todo lo que le pasa solamente puede tener una explicación posible. Dios está castigando al pecado y al pecador que es Job. Y eso es lo que van a argumentar sus amigos a continuación por bastantes capítulos. La Biblia nos da distintas razones que explican por qué el sufrimiento llega a la vida de las personas, incluidos los creyentes. Y la primera de ellas es que somos pecadores. Pero también nos informa de que no somos los únicos pecadores, sino que vivimos rodeados de pecadores. Y no solamente eso, sino que nosotros pecadores, que vivimos rodeados de pecadores, lo hacemos en un mundo gobernado por el pecado. Sin embargo, cada vez es más común escuchar a predicadores anunciar un mensaje que parece excluir toda dificultad. Algunos lo llaman a esto el Evangelio de la Prosperidad, donde se presenta precisamente lo contrario a todo lo que la Escritura enseña. Un creyente verdadero, dicen ellos, no puede sufrir ni pasarlo mal. Al contrario, debe vivir en un continuo éxito. Y las dificultades en la vida de algunos, dicen ellos, son muestra de falta de fe, son muestra de pecado, son muestra de incredulidad. ¡Cuánta mentira y engaño del diablo! Lo que este pasaje nos enseña, y este libro en general, es que hay situaciones que no encuentran una fácil explicación. De hecho, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo tiene que recordarle a sus discípulos que el sufrimiento o el mal no son siempre el resultado del pecado de uno. A veces sufrimos, a veces somos rechazados, aun por aquellos que amamos. A veces perdemos lo que era nuestro legítimamente. A veces las personas mueren. Perdemos nuestros trabajos, perdemos oportunidades que nunca regresan. O vemos como otros pierden la vida y el tiempo y no podemos hacer nada para evitarlo. Hay circunstancias, dice la Escritura, para las que no obtenemos una respuesta inmediata. Hay momentos en la vida, dice la Escritura, que no entendemos lo que está sucediendo y mucho menos el por qué. Pero la Escritura nos dice mucho más. Y en el capítulo 55 de Isaías se nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Porque dice Dios, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos.
esta historia nos presenta una de las verdades más importantes de toda la Escritura. Y es que el mal es una realidad y el dolor forma parte de nuestra experiencia. Pero la palabra de Dios afirma que ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo ordene. Y es que nada sucede sin que Él lo ordene. Dios es soberano sobre lo bueno y sobre lo malo de este mundo. Ninguna flor crece sin que Él lo ordene. Ningún árbol cae sin que Él lo ordene. Ningún volcán despierta sin que Él lo ordene. Ningún accidente se produce sin que Él lo ordene. Y por supuesto, eso incluye tu vida y la mía, porque aun cuando tomamos decisiones, nuestras decisiones las tomamos siempre bajo su permiso. Y aunque nosotros no entendemos lo que sucede, Dios sí. Nadie, ni siquiera Satanás, actúa nunca fuera de los designios soberanos de Dios. Nadie, ni siquiera Satanás, puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo autorice. Porque nada se escapa a su control soberano. Aún el mal, dice la Escritura, es un instrumento útil en sus manos. Y José confirma en el capítulo 50 de Génesis, al final ya de su vida, le dice a sus hermanos, lo que pensasteis para mal, Dios lo tornó para bien. Y eso nos lleva a un cuarto acto, un acto que encontramos en este drama. Y podemos llamarle una reacción inaudita. Una reacción inaudita, versículos 20 al 22. Dice el versículo 20 del capítulo 1 de Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Desnudo, dijo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Posiblemente encontramos aquí el mayor y mejor alegato a favor del contentamiento bíblico, porque encuentra su razón de ser en la persona de Dios. Job no le echó la culpa a Dios, pero tampoco se excusó en las circunstancias. De hecho, es importante recalcar que Job no sabía nada de esa conversación entre Dios y Satanás. No sabía lo que estaba sucediendo, pero reconoce que Dios es soberano en lo bueno y en lo malo que sucede. Comenzaba nuestro tiempo preguntando algo. ¿Es realmente Dios digno de suprema alabanza? ¿Puede Dios cautivar el corazón del ser humano sin importar lo que sucede a nuestro alrededor? ¿O necesita agasajarlo? ¿O necesita premiarlo? ¿O necesita bendecirlo? Y es que lo que tenemos delante no es tanto cómo de fiel puede llegar a ser un hombre en medio de las dificultades, sino cómo de grandioso, cómo de maravilloso es realmente Dios. Hasta el punto que aún en la adversidad, aún en medio de la tragedia, quien lo ha conocido no se cuestiona su inmensidad o soberanía, sino que se sujeta a Él, se complace en Él, se refugia en Él. Y en estos 3 últimos versículos del capítulo 1 de Job entendemos que la piedad de este hombre no es ninguna farsa, no es ninguna mentira. Hay un cerco, hay una valla que Satanás no ha logrado eliminar en la vida de este hombre. Y es que a pesar de la tristeza profunda, a pesar de las lágrimas, del lamento, del dolor, Job mantiene firmes sus convicciones. Job mantiene firme su confianza. Todo lo que aprendió, todo lo que cultivó, todo lo que atesoró en tiempos de prosperidad, de alguna manera ahora, en tiempos de adversidad, lo está sosteniendo. Y es por eso que debemos de perseverar en nuestro estudio de las Escrituras. Es por eso que debemos llenar nuestro granero de verdades espirituales, para que cuando lleguen los días malos, como en Egipto, tengamos de qué alimentarnos.
porque en ese momento los textos y las afirmaciones quizás no penetren en el interior. Habremos construido una capa protectora demasiado fuerte y no seremos sensibles a la palabra de Dios. Oh, pero si esa palabra está en el corazón, si esa palabra ha penetrado y forma parte de nuestra vida, brota por nuestras venas, como si de sangre se tratase, entonces en el momento en el que la necesitemos estará ahí y recurriremos a la eterna palabra de Dios, y eso será el poder que no solamente inflame nuestras almas, sino nos sostenga en medio del peligro y la dificultad. Hermano, no dejes en ningún momento de estudiar la Biblia, no dejes de ningún momento de acercarte a Dios, no pienses por un momento que no necesitas más, siempre necesitas más. Cuando llegue ese día en que nuestra confianza sea desafiada, nuestra reputación no nos va a sostener, nuestros sentimientos no nos van a proteger, nuestros amigos o familiares no nos van a poder defender. Y creo que este libro de Job es más pertinente hoy que nunca en la historia del cristianismo, porque hoy más que nunca en la historia del cristianismo necesitamos una visión más clara de quién es Dios y también de quiénes somos nosotros. Job podrá presentar holocaustos y sacrificios por otros o por sí mismo, pero finalmente necesita de alguien que lo purifique, de alguien que verdaderamente lo exonere de culpa. Y sin embargo vemos como a lo largo del libro Job corre el mismo riesgo que sus amigos, y es el de hacer de su idea de Dios su Dios. Es convertir a su idea de Dios en su Dios. Y es por eso que este libro es tan necesario, porque finalmente será Dios mismo el que se revele en todo su esplendor. Yo no le conozco personalmente, pero estoy seguro de que nadie de los que estamos aquí está cerca de haber experimentado algo parecido a lo que Job tuvo que padecer. Estamos tan lejos que incluso se nos hace difícil percibir su devastación. Se nos hace difícil entender su dolor. Lo ha perdido todo, todos sus hijos, su trabajo, todos sus bienes, su salud, todas sus amistades. En un abrir y cerrar de ojos su vida es otra. Todo su prestigio se ha esfumado. Toda su fortuna ha dejado de acompañar. Y su nombre está en boca de todos, pero para maldecirlo. Y sin embargo, y en cierto sentido, el problema de Job es el problema de todos nosotros. El sentido de la vida no está en lo que Job tiene o en lo que Job hace, ni siquiera en lo que Job sabe o en lo que piensa creer. Su posición social no es una garantía, su situación familiar no es una garantía, su devoción personal no es una garantía. Le pregunto en esta mañana, ¿qué tiene que pasar en su vida? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que nuestras almas estén verdaderamente satisfechas en Dios? Al final de este libro, Job va a responder a esta pregunta con una afirmación rotunda cuando dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Finalmente, para Job, fue suficiente escuchar la voz de Dios para entender que el contentamiento es solo posible en Él. Pero que nadie se equivoque en esta mañana. Porque este piadoso Job era un indefenso bebé comparado con los recursos que están a nuestra disposición bajo la obra y persona del Señor Jesucristo. Aunque todavía no lo entendamos todo, aunque todavía no tengamos todas las respuestas, cuando uno conoce a Dios por medio de Cristo, no puede conformarse con otra cosa. Y aun en medio del sufrimiento, el creyente encuentra satisfacción solamente en Él. Si podemos relacionarnos con Dios es porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Si podemos presentarnos delante de Dios es porque Él nos ve a través de la sangre y obra de su precioso Hijo. Él no deja ni por un segundo de interceder a favor de los que son suyos, ni siquiera en los momentos más oscuros de nuestra vida. Su sangre nunca cesa de ser efectiva para purificar a todo aquel que se acerca en Él. Dice Mateo 3:17, he aquí, oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia, en quien encuentro satisfacción, en quien me deleito. Y aquí encontramos al Dios del universo, al eterno soberano, diseñador y creador y sostenedor, dueño y señor de todo lo que existe, afirmando algo extraordinario. Aquel que comprende y conoce todo sobre todo. Aquel que fija y establece el estándar de lo que es bueno, de lo que es malo y de lo que es mejor. Se pronuncia y confirma, no hay nada mejor que Jesucristo. No hay nada más placentero para Dios. No hay nada más satisfactorio para Dios que la persona de Jesucristo. Y si Dios se deleita en algo, si Dios encuentra su satisfacción en algo, es sola y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Y no puede ser otra forma, porque Dios no puede encontrar satisfacción en algo que sea inferior a lo que Él es. Cristo como Dios, y en Él Dios encuentra su satisfacción. Si Dios se deleita en algo, si Dios encuentra satisfacción en algo, es en su Hijo Jesucristo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué te deleitas tú? ¿En dónde está tu complacencia? Todos los que estamos aquí tenemos deseos propios, pero fácilmente podemos convertir esos deseos en el centro de nuestra devoción. Quizás la salud, quizás la familia, quizás el trabajo o el ocio, los bienes materiales. Pero incluso realidades que aparentemente pueden sonar muy espirituales. Quizás tu complacencia se encuentra en tu iglesia, en tus dones, en tus ministerios, en tus programas, en tus actividades, en tus expectativas de lo que debería ser la vida cristiana. Pero finalmente, la gloria y excelencia del creyente no se encuentra en su conocimiento, no se encuentra en sus obras, no se encuentra ni siquiera en su fe o en lo puro de su doctrina, sino en Cristo mismo. Porque el cristianismo no es una idea, una moral, una forma de vida. El cristianismo empieza y termina con Cristo y nuestra comunión y devoción por Él. La vitalidad espiritual de la Iglesia no se encuentra en sus actividades. La clave no está en lo ornamentado de nuestros programas. Eso solamente es un reflejo de lo que hay en el corazón. Dios encuentra su mayor satisfacción en la persona de Cristo. Él es su especial tesoro. Y yo te pregunto, ¿fijarás tu vista en algo peor? ¿Pondrás tus ojos en algo inferior? ¿Te dedicarás a algo que es menos? Si en esta mañana reconoce que su vida no es lo que debería ser, si reconoce que aunque está cerca de Dios, vive lejos de Dios, si reconoce que Cristo no es la satisfacción y el Señor de su vida, si no tiene la certeza de que un día alcanzará la gloria y pasará la eternidad con Él, si su pecado le acusa y percibe su indignidad, entonces, ahora, venga a Él. Arrepiéntase de sus pecados y mírelo a Él. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio. Un Evangelio que promete salvación para todos aquellos que se postran a los pies de Cristo y reconocen en Él el único y suficiente Salvador, que entienden que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, pero a su mismo tiempo, tras resucitar al tercer día, regaló su justicia perfecta a aquellos que vienen contritos de corazón, humillados y dispuestos a reconocer que solamente en Él hay salvación.
Y si esa es su actitud en esta mañana, el Señor Jesucristo le dice lo mismo que aquellos que escucharon aquel día. Él no te echa fuera. Qué gran Señor tenemos en Cristo. Qué grandes promesas encontramos en Él. Que el Señor permita que su iglesia no se conforme jamás con menos que con Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana reconocemos que nuestra vida no es lo que debería ser y que muchas veces no enfrentamos nuestras circunstancias como deberíamos hacerlo. Pero queremos, Señor, que nuestra vista se ponga en ti como aquellos israelitas la pusieron en aquella serpiente en lo alto y fueron salvos y sanados. Señor, permite que tu iglesia ponga su vista en Cristo y nada ni nadie nos la aparte de Él. Pedimos por alguien en este lugar que todavía no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, que vive muerto en sus delitos y pecados, para que el Espíritu Santo obre y quite el velo de sus ojos, rompa la piedra de su corazón y pueda ver toda su indignidad, pero al mismo tiempo toda la grandeza de un Cristo bendito y resucitado. Y que postrándose a sus pies pueda llegar a Él, humillado para ser exaltado como hijo legítimo del Dios viviente. Pedimos esto y una bendición especial para esta congregación y para este país de Colombia. En el nombre de Jesús. Amén.